Laboratorio de Biología General, Práctica 9, Mitosis. El ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula que está compuesta por un esqueleto de grupos fosfatos y azúcar pentosa. En el centro posee bases nitrogenadas que se emparejan adenina con timina y citosina con guanina, una pirimidina con una purina. El ADN se encuentra protegido por el núcleo, estructura que hemos podido ver tanto en las células vegetales como en las células animales. Para poder crecer, los organismos dividen sus células. Este proceso de división celular, en el cual se generan dos células hijas idénticas al progenitor, se conoce como mitosis. El ADN dentro del núcleo se encuentra organizado alrededor de proteínas que se llaman histonas para formar nucleosomas. Al comenzar la mitosis, es necesario que éstas se condensen más para formar cromosomas mitóticos. Las células poseen un ciclo celular que se divide en dos fases, interfase y mitosis. La interfase está formada por las fases G1, S y G2, y la mitosis será el proceso de división celular. Durante la fase G1 de la interfase, los organelos y los componentes citoplasmáticos se replican. La célula crece. Durante la fase S, el ADN se replica. Y finalmente, durante la fase G2, las enzimas que se necesitan para guiar el proceso de división celular son producidas. A continuación, la célula decide entrar en mitosis y dividirse. La mitosis se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Tomemos en cuenta que antes de entrar en mitosis, el ADN ya se ha replicado. Durante la profase, los cromosomas se condensan. Es entonces que podremos ver un cromosoma con dos cromátidas hermanas que se encuentran unidas a través de un centrómero. Se comienzan a formar los microtúbulos del huso, donde los centriolos juegan un rol importante para la posterior división de cromosomas. Esto ocurre únicamente en las células animales. Los centriolos migran hacia polos opuestos de la célula y la membrana nuclear desaparece. Al final de la profase, los cromosomas se anclan por proteínas que se encuentran en los centrómeros, llamados cinetocoros, a los microtúbulos de cada uno de los polos, moviendo los cromosomas hacia el centro de la célula. Esta fase, en la que los cromosomas se encontrarán alineados en el ecuador de la célula con una cromátida hermana observando hacia cada uno de los polos, se conoce como metafase. Durante la anafase, las cromátidas hermanas serán separadas de sí, ya que las proteínas que mantenían unidas a las cromátidas se degradan y el microtúbulo se encoge. Finalmente, en la telofase, se formará un anillo contráctil que estrangulará la célula, generando que ésta se divida en dos. Finalmente, se formará la membrana nuclear en cada una de las células hijas y durante la citocinesis se separarán completamente estas células. La formación del anillo contráctil se da en las células animales. En las células vegetales podemos notar que hay una diferencia. Para poder dividir dos células vegetales, se formará una placa celular entre ellas. Laboratorio de Biología General, Práctica 9, Mitosis, Parte 2.
En esta práctica realizaremos 3 ejercicios. En el ejercicio 1 confirmaremos el efecto de distintas condiciones sobre la mitosis en el desarrollo embrionario de semillas de frijol. En el ejercicio 2 observaremos placas preparadas que tienen fases de la mitosis en raíz de cebolla y en el ejercicio 3 observaremos placas de mitosis en animales en huevos de Ascaris. Para esta práctica necesitarás contenedores de vidrio o de plástico o también puedes reciclar las cubetas de huevos, frijoles, algodón, agua, vinagre, una cuchara, una refrigeradora y un marcador. Comenzaremos colocando un poco de algodón en la base del contenedor, la semilla y después recubrirla con más algodón. Rotular cada contenedor con las letras especificadas en esta imagen: A, B1, B2, B3, C y D. A cada contenedor se le dará tratamientos distintos. Al contenedor A se le colocará poca agua, una cucharada de agua pasando un día. Deberá estar en un sitio soleado. Todos los contenedores B deberán ser regados con 3 cucharadas de agua pasando un día. El B1 colocarlo en un sitio soleado, el B2 en un sitio oscuro y el B3 colocarlo dentro de un refrigerador que por lo general hay oscuridad. En el contenedor C se variará el pH, por lo que habrá que regar pasando un día con 2 cucharadas de agua y una de vinagre. Colocar en un sitio soleado y finalmente el contenedor D tendrá mucha agua con tratamiento de 6 cucharadas de agua pasando un día. Este también deberá estar en un sitio soleado. Observaremos los resultados durante 12 días. Deberemos tomar fotos al día 6, 8, 10 y 12. Para el ejercicio 2 utilizaremos el simulador del microscopio y una placa que ya habíamos visto previamente. Sin embargo, en esta ocasión observaremos la forma de los núcleos para poder determinar en qué fase de la mitosis están las células. Dibuja en 40X y rotula cada una de las fases. Toma una captura de pantalla al estar en 40X, ya que la necesitarás para contestar las preguntas de la guía de reportes. Para poder realizar estas placas, se estimula el crecimiento de las raíces y se toma la región de la punta de la raíz, que es justamente donde se da la división celular. A continuación presentamos lo que se podrá observar en las células de cebolla. En el paso 1 tenemos la interfase. Se puede observar cómo el núcleo está bien formado y tiene un tamaño relativamente pequeño. A continuación, al iniciar la profase, parecería que el núcleo incrementa de tamaño y podemos comenzar a observar, al terminar la profase, podemos observar cómo la membrana nuclear ha desaparecido. En la imagen 6 y 7 podemos observar cómo los cromosomas se han alineado en el ecuador y parecen letras chinas en el centro de la célula. En la anafase podemos observar cómo las cromátidas hermanas están siendo arrastradas hacia cada uno de los polos de la célula y finalmente en la telofase observamos cómo se comienzan a formar 2 células separadas. Se vuelve a formar la membrana nuclear y se construye pared celular para poder separar a las 2 células hijas. Observa la siguiente imagen y trata de reconocer todas las fases que están marcadas con números. Para el ejercicio 3 observaremos una placa previamente realizada de mitosis de huevos de Ascaris, en donde podremos observar cómo se produce la mitosis en animales. Por lo general estamos acostumbrados a observar los cariotipos o este conjunto de cromosomas de esta manera, con forma de X. Es importante comprender que estos son modelos de cromosomas mitóticos. Mientras están en interfase y en la mayor parte del tiempo los cromosomas se mantienen como cromátidas simples, mientras que en la mitosis se da la duplicación del ADN y por esto tenemos la presencia de cromátidas hermanas durante la mitosis y al final de esta volvemos a tener cromátidas simples.